Bienvenidos a Esto que es Críticas, un espacio en donde la ficción te acerca a realidades posibles y donde le damos vida al guión, como es el caso de Sick Home Myself, y como te comentaba, cómo ella se vende, cómo vende su identidad y vende su sufrimiento por unos par de likes. Eso sí, vamos a profundizar más hoy sobre esta película. Acompáñame a verlo. En un mundo obsesionado con la validación externa, las redes sociales se han convertido en un escenario perfecto para convertir nuestras vidas en productos de consumo. Sick Home Myself nos pone frente a un espejo grotesco, uno que refleja la manera en que nuestra sociedad recompensa el narcisismo, la explotación de la vulnerabilidad y la transformación en sufrimiento como espectáculo. Desde el principio, la película retrata la obsesión de Sing con ser el centro de atención. La primera escena que introduce este tema ocurre en una reunión social donde su pareja Thomas recibe elogios por sus esculturas, hechas con muebles robados. Sing observa en silencio, pero evidente incomodidad, cómo la atención gira hacia él, y es aquí donde vemos por primera vez su profunda necesidad de ser notada. Su descenso a la locura va en aumento, te digo porque Sing decide ingerir deliberadamente un medicamento prohibido, el cual provoca una enfermedad grave y visible en la piel. Esta decisión es un momento central en la película porque simboliza la transición de su identidad hacia un espectáculo público. Su cuerpo antes era un elemento privado que se convierte ahora en un objeto exhibido. Las escenas donde Sing muestra las cicatrices de su piel en público. Esta obsesión se va intensificando más cuando Sing organiza un reportaje sobre su lucha personal para un medio de comunicación. Aquí la película expone la completa disociación entre su verdadera esencia y la imagen que proyecta. En estas escenas, la cámara se convierte en el espejo que define su identidad, mostrando cómo el protagonista decide existir como individuo para convertirse en un personaje fabricado y consumible. La crítica es clara. En un mundo obsesionado con el espectáculo, la autenticidad no solo se pierde, sino que se destruye. Y uno de los casos real, porque este comportamiento tiene un reflejo claro en la historia de Bill Hilson, una influencer australiana que afirmó haber vencido el cáncer mediante terapias alternativas. She was diagnosed with terminal cancer a few years ago. After trying the traditional treatment methods, she turned to Whole Foods to heal herself instead, and she soon began to develop an app. Con esta narrativa consiguió millones de seguidores y hasta una aplicación de bienestar promovida por Hubble. Años después se descubrió que su enfermedad era completamente falsa, al igual que Sing. Gibson utilizó su lucha personal como un medio para obtener atención y beneficios económicos, demostrando así cómo la identidad puede ser fabricada para el consumo masivo. A lo largo de la película, Sing manipula su enfermedad para atraer simpatía, desde exagerar sus síntomas en reuniones hasta crear un perfil en redes sociales con fotos desgarradoras. Su vulnerabilidad es un recurso calculado. Sin embargo, nunca establece una conexión genuina con los demás. Su preocupación es la validación digital y no el apoyo real. Esto lo podemos ver en una de las escenas de cuando Sing crea un perfil en redes sociales para compartir su historia inspiradora. Publica fotos desgarradoras de su piel y escribe mensajes que apelan directamente a la empatía de su audiencia. La cinematografía acompaña esta narrativa con tomas cerradas y luces tenues que resultan de su expresión sufrida, contrastando con escenas anteriores, donde Sing, fuera de la cámara, ensaya sus gestos de dolor. Esta dualidad nos muestra y refuerza la idea de la crítica de la película. Su vulnerabilidad no es genuina, sino que cuidadosamente construida para generar reacciones. Otra de las escenas reveladoras ocurre durante la entrevista de Sing con un periodista, y es cuando relata la historia con una voz quebrada, exponiendo cómo el sufrimiento es convertido en contenido viralizable. La ironía radica en que su supuesta fragilidad le empodera dentro del ecosistema digital, dándole el protagonismo que tanto desea.
Otro de los casos similares, pero reales, es sobre Carolee Cowboy, una influencer conocida por compartir relatos sobre su vida en Nueva York, sus crisis emocionales y su lucha contra la depresión. Si bien su contenido era presentado como auténtico, muchas de sus publicaciones fueron curadas para maximizar el impacto emocional y la atención de su audiencia. En un momento, su ex colaboradora, Natalie Brecht, reveló que gran parte de su historia estaba embellecida para generar atención. Y esto nos lleva a cuestionar, ¿en las redes sociales la vulnerabilidad es realmente una forma de conexión o se ha convertido en una estrategia de marketing? Uno de los aspectos más agudos de la película es su crítica al modo en que el sufrimiento ha sido transformado en una moneda cultural. Sing no solo busca atención a través de su enfermedad, sino que compite con otros por la narrativa más impactante. Esto se hace evidente en una escena donde, al ser ignorada en una conversación, interrumpe con un relato exagerado sobre sus efectos secundarios de su condición. La reacción de sus amigos es la que ella espera: horror y compasión. Sin embargo, la película va más allá. Es una de las consecuencias más críticas. Sing asiste a un evento de concientización sobre enfermedades raras, rodeada de personas con condiciones reales. Este ambiente donde el dolor es auténtico y no un recurso para la atención, su presencia se siente fuera de lugar. La escena genera incomodidad porque deja en evidencia el cinismo de su comportamiento. Su sufrimiento es un acto, mientras que el de los demás es una realidad incuestionable. El desenlace de Sick of Myself encuentra un inquietante paralelismo con el emblemático pero perturbador caso de Guns N' Roses. Ambos exponen de manera cruda cómo el sufrimiento puede ser transformado en un espectáculo, ya sea por quienes lo fabrican o por quienes lo consumen. En la película, Sing, incluso en su estado más debilitado, intenta perpetuar una narrativa de víctima al tomarse una selfie en el hospital. Este acto, que mezcla la autocomplacencia con la desesperación, refleja su incapacidad para separar su identidad real de la imagen que ha construido para el consumo público. De manera similar, el caso de Guns N' Roses revela cómo el sufrimiento externo puede ser explotado y convertido en un espectáculo mediático. Aunque en su caso fue su madre quien fabricó y manipuló la enfermedad, la atención masiva que recibió al revelarse la verdad muestra cómo la sociedad se convierte en cómplice de esta dinámica. La fascinación evidencia el placer voyerista que encontramos en el dolor ajeno, transformándolo en entretenimiento. Ambas narrativas, aunque distintas en sus orígenes, comparten un punto clave. El sufrimiento, ya sea real o fabricado, se convierte en una herramienta para obtener validación y atención. Tanto Sing como Guns N' Roses se ven atrapadas en un ciclo donde el dolor deja de ser una experiencia íntima y se convierte en un recurso explotable, alimentado por el público ansioso por consumir esas historias. La película y el caso real nos invita a reflexionar sobre nuestra responsabilidad como espectadores y sobre los límites éticos de convertir el sufrimiento en un espectáculo. De forma de mí no se limita a criticar únicamente el narcisismo digital, sino que va a explorar la crudeza de la pérdida de la autenticidad, la ironía de las emociones fabricadas y la comercialización del sufrimiento. ¿Somos, al igual que Sing, víctimas de un sistema que nos obliga a estar siempre en el centro de atención? ¿O somos cómplices de perpetuar? Estas son otras de las preguntas que yo me hago sobre esta película. Casos como Guns N' Roses, la influencer que construyó un imperio basado en la mentira de que había vencido el cáncer inexistente, o de Carolee Cowboy, que convirtió su vida en un performance de autoengaño y fama efímera. Revelan hasta qué punto la realidad y la ficción se desdibujan en la era digital. Pero lo más inquietante aún es la historia de Guns N' Roses, cuya vida estuvo marcada por el abuso de su madre, quien la obligó a adoptar el papel de niña enferma para obtener empatía y beneficios. Aunque Kinsey fue víctima de un mecanismo coercitivo, su historia también, como el sufrimiento, puede convertirse en moneda de cambio, en un mundo obsesionado con narrativas de resiliencia. Sing, la protagonista de Sick of Myself, no es un caso aislado de delirio individual, sino que es un reflejo a la sociedad que premia la tragedia y la victimización como estrategia de visibilidad. ¿Somos, al igual que ella, víctimas de un sistema que nos obliga a estar siempre en el centro de atención?
¿O somos cómplices al perpetuar cada like, cada compartido, cada nuevo caso que compartimos en espectáculo? Esa es una de las preguntas que te dejo para cerrar este video. Si te gustó este video, no dejes de suscribirte para más novedades y por supuesto déjamelo saber en la casilla de comentarios. Ahora sí, esto fue todo en Críticas.